Te amo, Adonai, te debo mi vida, mi fuerza y mi corazón, te debo todo. Te amo, Adonai, te debo mi vida, mi fuerza y mi corazón, te debo todo. Te amo, Adonai, te dejo mi vida, mi fuerza y mi corazón, te dejo todo. Te amo, Adonai, te dejo mi vida, mi fuerza y mi corazón, te dejo todo. No te lo puedo pagar, de aquí yo soy siervo. Bendito Padre, te exaltaré, perdóname Padre, y te alabaré. Te alabaré. Ani saya lekatako, ani lekafasi lefa. Mi fuerza y mi corazón, te dejo todo. Te amo, te dejo mi fuerza y mi corazón, te dejo todo. Vamos a cantar el Salmo 1, del verso 1 al 3.
Torah Adonai Jesod, Ubetorato, llegué yo mamá Laila, vea que puede continuar, hermano. Shalom, muchas gracias. Shalom, hermanos. Bendito sea el soberano de Israel, Leolam Baed. Le doy gracias por este Shabbat, por este día especial y apartado, y aún más por permitirme presentarme ante ustedes para honrar su precioso nombre. Sea Él guardando mis labios y ayudándome a expresar bien el mensaje de este día. Les pido que por favor tengan a la mano el Tanaj para que me ayuden con la lectura de varias citas y para que sigan el hilo del mensaje, que es un poco corto, preciso. El tema del día de hoy lleva por nombre una pregunta y es: ¿necesidad o deseo? ¿Necesidad o deseo? Todos los días los seres vivos actúan por instintos naturales que los conducen de cierta manera para saciar sus necesidades físicas y cumplir con su parte o ciclo en el medio ambiente, desde las bacterias microscópicas hasta las ballenas más grandes. Cada organismo tiene una función y por ende un patrón de actividades dentro de su periodo de vida. Los seres humanos, como otros seres vivos de la creación de nuestro Elohim Yeshua, tenemos necesidades físicas, aunque tengamos capacidades superiores a otros organismos vivos. En las escrituras hebreas aparece la palabra Haser. La palabra Haser, está por ahí el hermano Isaí. Bueno, la palabra Haser se escribe con Het, Samech y Resh. Según el Strong H2637, quiere decir falta, necesidad, faltará, a la falta, necesitar, faltar, disminuir. ¿Alguien me puede colaborar con la cita Nehemías 9:21? Por favor. Sí, hermana Irina. Dice así Nehemías 9:21. 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó, ni sus vestidos se gastaron, ni se hincharon sus pies. Toda. Muchas gracias, así es. Así dice la cita.
y 40 años los sustentaste en el desierto y no tuvieron falta. La parte donde dice no tuvieron falta en hebreo es lo haserhu, no tuvieron falta. ¿Me podría colaborar también con la cita Eclesiastés 9:8? Dice así, déjame buscarlo en otra versión que sea más clara, como esta. En todo tiempo sean blancas tus vestiduras y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Perfecto, muchas gracias. Así como lo dice, y aceite sobre tu cabeza no dejes que falte. Esta última frase es al-yahzar, no dejes que falte. Haser o falta se refiere a un estado o cierto grado de necesidad donde puede ser impersonal. Por ejemplo, me falta comida o me hace falta comida. Son oraciones abiertas que pueden ser interpretadas como una necesidad o como un razonamiento. En cambio, decir necesito comida es una expresión concreta y específica de algo esencial. En este sentido, falta puede referirse tanto a una necesidad como a una simple ausencia o carencia, sin implicaciones graves, y en cambio, necesidad se refiere a algo esencial para la supervivencia o el bienestar. La palabra tzorek, en hebreo, tzorek, se escribe con Sadik, Resh y Kaf Sofit. Según el Strong H 6878, quiere decir menester, necesidad o requisito. ¿Alguien me ayuda con la cita Segunda de Crónicas 2:16? 16, ¿verdad? Sí, 2:16. Segunda de Crónicas 2:16. Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites, te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope, y tú la harás llevar hasta Jerusalén. Correcto, muchísimas gracias. Haremos énfasis en la parte que dice, y nosotros mismos talaremos del Líbano, árboles del Líbano, de acuerdo a todas tus necesidades. En la versión Universidad de Jerusalén sería el verso 2:15 del segundo libro de Crónicas. Y dice, y por nuestra parte cortaremos del Líbano toda la madera que necesites, así tal cual. Es la única cita en el Tanaj donde aparece esta palabra necesidad, requerimiento, y está relacionado a lo necesario para la edificación del templo de Elohim. El equivalente griego del hebreo tzorek se encuentra en el número griego de Strong G5532, reía, que también significa necesidad. Este término se usa en el Pacto Renovado para describir situaciones en las que algo es requerido o necesario, a menudo en el contexto de la provisión de necesidades físicas o espirituales. Esto es evidente desde el principio, aún desde antes de la corrupción del hombre. Si alguien pudiera leer Génesis 1:29, por favor. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que produce semilla, os será de alimento. Perfecto, muchas gracias. Como a todo ser vivo, Elohim dispuso para nosotros provisión, y no poca. Como nuestro Creador, conoce nuestro ser incluso mejor que nosotros mismos. Por esto, estableció también límites en cuanto a nuestro alcance, sabiendo lo que es mejor para nuestro organismo. Si pudiera seguir en Génesis 2, del 15 al 17. Génesis 2, del 15 al 17. Tomó pues Adonai Elohim al hombre, y lo puso en el paraíso, para que lo cultivara y lo guardara. Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Perfecto, muchas gracias. Adonai entregó bajo la custodia del hombre un espacio maravilloso donde tendría provisión de todas sus necesidades de alimentos, lo básico para el correcto desempeño del cuerpo, salvaguardando su bienestar, sin haber hecho el hombre nada para merecer esta bondad de parte del Creador. También fue claro y directo para advertir sobre la posibilidad de sufrir consecuencias por tomar malas decisiones. Aunque esto no bastó para el hombre, y hasta hoy en día repercuten los efectos en nuestras vidas. Además del alimento para preservar la vida, el hombre tiene otras necesidades también físicas. Hasta este punto de la historia, si pudiéramos seguir ahí en Génesis 2, del 18 al 20. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo,
hagámosle una ayuda a su medida. Porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. Perfecto, muchas gracias. Vamos, que el hombre se encargó de todos los asuntos que Elohim le encomendó y se fijaba en la naturaleza misma que las actividades eran compartidas entre macho y hembra de cada especie, y como él no había semejante. En este punto surgió una nueva necesidad en el hombre, una necesidad de compañía que no podía ser suplida por Elohim, o al menos eso podría pensarse. Pero no, ciertamente fue suplida también por Elohim. Podemos continuar leyendo en Génesis 2, del 21 al 24. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Perfecto, muchísimas gracias. El valor numérico de la palabra tzorek es 790, ya que tzadik es igual a 90, resh es igual a 200 y kaf sofit tiene un valor de 500. Si sumamos estas tres consonantes, nos da un total de 790. Una palabra que tiene un valor numérico de 790 también es nishmat, que se escribe con nun, shin, mem y tav. La nun tiene un valor de 50, la shin tiene un valor de 300, la mem tiene un valor de 40 y la tav tiene un valor de 400. Si sumamos las cuatro consonantes, tenemos un valor de 790. La palabra nishmat, según el Strong H5396, significa o quiere decir aliento, aliento vital, vida. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos decir que nuestra necesidad primaria radica en el aliento de vida que proviene de Elohim. Sin ese aliento vital, volveríamos a ser simple polvo sobre la tierra. El valor simplificado de estas palabras es 7, ya que 7 más 9 más 0 es igual a 16 y 1 más 6 es 7. Este es el valor de la consonante zayin. Según el estudio introductorio a la consonante zayin, compartida en esta comunidad, encontramos que la forma clásica de la consonante zayin es la de una letra vav con una corona sobre sí. La vav, en su postura vertical, alude a la estatura del hombre y la corona sobre sí simboliza a la mujer. Los invito a profundizar en el estudio sobre la consonante zayin. En Proverbios 12:4 dice: una mujer virtuosa es la corona del marido. La zayin describe el comienzo de una familia, de un ejad, donde el poder de la vida toma otro sentido y donde una nueva semilla abre la puerta a una nueva vida. La zayin también simboliza la herramienta de labranza para trabajar la tierra y también una espada que corta y separa. Si la palabra tzorek, que significa necesidad o requerimiento, la palabra nishmat, que significa aliento de vida, y la letra zayin comparten el mismo valor numérico, podemos decir que las necesidades que tenemos mientras en nosotros hay aliento de vida son cubiertas cuando usamos las herramientas y con la compañía que nos brinda Adonai en su momento. Curiosamente, el valor de la palabra haser es de 268, ya que si sumamos el valor de las consonantes que la componen, tenemos que Het es igual a 8, Samej es igual a 60 y Resh es igual a 200. Esto nos da como resultado 268. Y si simplificamos este valor, nos da 2 más 6 más 8. Esto es igual a 16. Y 1 más 6 es igual a 7. Para alcanzar la plenitud que representa el número 7, debemos pasar por esas situaciones de falta o necesidad. De esta manera,
nos podemos disponer a llenarnos del Elohim viviente. Hasta este punto de la historia, todos felices y contentos con la provisión de Elohim. Estaban cubiertas todas las necesidades del hombre, pero llegó el desacierto con la influencia de la serpiente. Podemos evidenciar esto en la lectura de Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Perfecto, muchas gracias. La palabra en el texto hebreo para deseable es hamad. Esta palabra se escribe con het, mem y dalet. Según el Strong H2530, quiere decir codiciarás, codiciable, deseos, desear, disfrutar. Aquí surgió en la mujer una necesidad inducida, donde deseó a tal punto de entregarse al error, cediendo a este deseo e ignorando a la razón, porque sabía lo que Elohim habló sobre este fruto y la consecuencia de su ingesta. La palabra koraj se escribe con Kaf, Bab, Resh y Het. Koraj. Esta palabra quiere decir necesidad, compulsión, necesidad de. Hay dos palabras que comparten la misma raíz que Koraj. Esta raíz es Kaf, Resh y Het. Estas dos palabras son Mujraj, que se escribe con Mem, Bav, Kaf, Resh y Het. Mujraj. Esta palabra quiere decir obligado a hacer algo, debe o necesita. Y la palabra Leachriach se escribe con Lamed, Hei, Kaf, Resh, Yod y Het. Esta palabra Leachriach quiere decir forzar, obligar. Fíjense que comparten la misma raíz. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos creado en nosotros la necesidad de conseguir algo? Y esto nos ha puesto en aprietos, aunque a los ojos fue agradable, y terminó siendo un lazo a nuestros pies. Esto desencadena un cierto número de necesidades, Zorek, además de físicas, también espirituales. Zorek, requisitos para restablecer nuestro estado, por cuanto se cae de un estado elevado a un estado bajo. Si me pudieran ayudar con la lectura de Génesis 3:21, por favor. Y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Perfecto, muchas gracias, hermano. Túnicas de pieles y los vistió. Esta oración en hebreo es Katnot Orbe Ayalbishem. La palabra Ketonet se escribe con Kaf, Tav, Nun y Tav. Esta palabra Ketonet, según el Strong H3801, quiere decir túnicas, ropa, vestiduras, vestir, cubrir. La palabra Or se escribe con Ayim, Bab y Resh. Según el Strong H5785, la palabra Or quiere decir piel, pieles, cuero, tez, ocultar. Y el final de la oración, Be Ayal Bishem, la Bab funciona como un conector y significa y el resto, Ayal Bishem, tiene como raíz primaria la palabra Labash. Esta palabra se escribe con Lamed, Bet y Shin. La palabra Labash, según el Strong H3847, quiere decir envolver, ponerse un vestido o vestir a otro. Aún luego del error y de la sentencia, Adonai cubrió la vergüenza del varón y la varona. Si bien hay necesidades físicas esenciales, como ya identificamos en este punto, también tenían la necesidad de ser redimidos de la paga que demandaba la transgresión. Tal como la piel cubría la vergüenza de Adán, la sangre derramada de los animales de sacrificio por los pecados cubría las transgresiones del pueblo, pero la muerte de un animal no podía pagar el precio de muerte por nuestra redención. Solo lo cubría este precio. Esa necesidad es cubierta únicamente en Yeshua HaMashiach, quien tomó nuestro lugar, cargando con nuestra sentencia, como un semejante nuestro, el Elohim viviente hecho carne, como lo expresa el pasaje Juan 1:14, como lo dice tal como lo expresa la versión Universidad de Jerusalén. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Aunque el escrito griego, palabra por palabra, relata, y la palabra
carne llegó a ser y habitó en tienda entre nosotros, y vimos a él, esplendor como de unigénito al lado de Padre, lleno de gracia, bondad y verdad. La palabra logos en este texto, según el Strong G3056, quiere decir palabra, palabras, verbo, una palabra como la encarnación de una idea, una declaración, un discurso. Encontramos tres paralelismos en hebreo de esta palabra. En el Strong H561, la palabra emer. En el Strong H1697, la palabra davar. Y en el Strong H8452, la palabra Torah. Estas tres palabras son paralelas en hebreo al significado del logos. La palabra sarx en este texto, según el Strong G4561, quiere decir carnal, carne, cuerpo, humano, naturaleza, sangre. Encontramos tres paralelismos en hebreo de esta palabra griega. En hebreo sería basar, según el Strong H1320, lahum, según el Strong H3894 y sheair, según el Strong H7607. Bueno, hago especial énfasis en este punto porque esta es nuestra esperanza como hebreos israelitas creyentes en Hamashiach Yeshua, que nuestra principal necesidad es cubierta ya. El precio de la deuda del pecado fue pagada por él mismo. En cuanto a lo demás, en Mateo 6:8 se nos insta: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En este verso, la palabra necesidad en griego es chreía. ¿La recuerdan? Strong G5532. Necesidad, menester, necesaria, necesitar, negocios. Es decir, Elohim conoce nuestras necesidades reales, nuestras preocupaciones, nuestros asuntos, nuestros negocios. Conoce todos los aspectos de nuestra vida. Y como hemos sido tan persistentes en nuestras preocupaciones, se nos insiste. Si alguien me ayuda con la lectura de Mateo 6:25. Mateo 6:25. No se afanen por su vida, qué van a comer o qué van a beber. Perfecto. Y si me ayudas ahí mismo en ese capítulo, pero más adelantito, del 31 al 34. Tanto no se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos. Padre que está en los cielos, porque el día de mañana traerá su propio afán. Perfecto, muchísimas gracias. Para finalizar, debemos recordar que en segunda de Tesalonicenses 3:10 nos dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Así como Elohim conoce todo lo que necesitamos para mantener la bendición de su provisión en nuestras vidas, debemos ser esforzados en nuestras tareas físicas particulares y espirituales para con Él, porque servirle es el más esforzado de los trabajos, porque implica nuestra entrega total, pero la paga es para la eternidad. Habiendo ahondado en este tema de las necesidades, hermanos, les hago una pregunta como reflexión. ¿Estamos ocupándonos mental y físicamente en necesidades reales o en necesidades inducidas por nuestros deseos de la carne? Shalom Brajot. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que añadir, alguna acotación? Gracias, nuestro hermano Alejandro. Entendimiento desde la escritura hebrea sobre un deseo y una necesidad normal, muy importante. Es muy importante para poder discernir y no dejarnos dominar y no confundir nunca lo esencial, lo normal, lo lógico, no confundirlo con un deseo o una necesidad inducida, como bien has dicho. Creo que todos hemos tenido por lo menos una vez en nuestra experiencia por ahí alguna lucha y hasta con deseos normales o necesidades normales, muy normales y muy buenas, si nos dominan, ya se pasa del reino de Elohim a la manera de ser y hacer las cosas mal. Porque si nos dejamos dominar, aun cuando se trata de algo muy necesario y no entendemos qué tenemos que hacer, no entendemos bien cuál debe ser la actitud, cómo es tener dominio propio en esto también, entonces nos vamos a preocupar y vamos a perder la shalom. Y no es que no seguiremos en las manos de Elohim, sí, seguimos en las manos de Elohim, pero en nuestra mente, en nuestros pensamientos y actuar, nos traemos angustia, que es muy importante el tema que has presentado.
Estaba pensando en la relación que tiene el deseo con los apetitos. Apetito, es decir, cuando uno habla de apetito, enseguida la mente lo relaciona con la comida, pero apetito puede ser apetito de cualquier cosa. Y el apetito es un deseo que muchas veces es inducido. No necesariamente tiene que ver con una necesidad. Evidentemente, por ejemplo, si hablamos de la comida, el cuerpo necesita la alimentación para su supervivencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es el apetito descontrolado, que se vuelve como una especie de amo y que lleva a la gente, por ejemplo, a comer no por necesidad, sino por simple deseo de satisfacerse, ¿no? Y sin control, sin dominio. Es ahí donde entra el poder del mal y evidentemente pues lo que genera no es bueno, porque nada que no tenga balance, que no tenga equilibrio, que no tenga control puede ser bueno en ningún aspecto. Y pensaba también en, por ejemplo, en el caso, me vino a la mente el caso de Abraham y Sara. Tenían el deseo, el anhelo de tener descendencia, pues es lo más normal en una pareja. Y mucho más después de la promesa que Adonai le dio, pues ese deseo se volvería aún más apremiante, como diciendo, ¿cuándo llegará? ¿Cuándo? Pero la necesidad de un hijo se volvió un deseo tan apremiante que cometieron el error de adelantarse a los planes de Adonai, al tiempo de Adonai, y lo ayudaron, por así decir, ¿no? Entre comillas, para que la llegada de ese hijo pues fuera antes de lo que él había establecido. Y por eso llegó Ismael. Entonces, por lo general estaba asociando el hecho de que cuando deseamos algo y no somos capaces de someter ese deseo al dominio propio y a la conciencia de que las cosas no se deben hacer a nuestra manera, sino a la manera de Adonai, cometemos el error de procurar satisfacer nuestro deseo o nuestra necesidad a nuestra manera. Y es ahí donde vienen los mayores tropiezos. Sí, hermano José. Gracias, hermano Alejandro, por el estudio. Justamente hoy día la hermana Mariana compartió una jalel en el grupo de familia que hablaba del anhelo y es totalmente diferente a las necesidades creadas que tenemos nosotros los seres humanos como hombres, que uno dice, no, me gusta tal cosa y la quiero conseguir. Cosas materiales, cosas carnales, gustos, esas cosas que son simples cosas que pasan, que no son eternas. En cambio, el anhelo, como tú lo manifestaste, o la necesidad de nuestro Elohim, es muy, muy, muy diferente a lo carnal. Y eso trae vida eterna. Porque, imagínate, vamos a dar un ejemplo muy, muy simple que es la comida misma. Hay gente que es fanática de una bebida que todos conocen, no vamos a hacer propaganda, pero es muy dañina, es muy, muy dañina, una que es color media negra. Y hay gente que se hace fanática y dice, no, yo no puedo estar sin tomar eso todos los días. Yo conocí personas que estaban con el cuerpo ya manchado de ese mismo color. Entonces, saber que las necesidades carnales nos hacen mal y las consecuencias que traen y no podemos equilibrarlas, como lo mencionó la hermana Irina, traen consecuencias que hasta los días de hoy, lo nombraste tú también con el fruto, con el árbol, muy bueno el estudio, nos hace reflexionar de qué es lo importante individualmente y como cuerpo también, como cuerpo, nosotros somos un cuerpo y también tenemos necesidades compartidas, como todos los hermanos. Y tenemos que estar siempre, digo, alineados, compartir lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, qué necesidades, las correcciones. Eso también son parte de lo que necesitamos, ¿eh? Las correcciones, los consejos, las exhortaciones. Así que muy bueno tu estudio, hermano, y te agradezco. Y Francia decía, qué coincidencia, sabemos que no son coincidencias. Qué coincidencia, porque ella estaba en una necesidad y lo manifestó. Me contó que manifestó su necesidad y falta solamente que Elohim haga su parte, pero ella ya hizo su parte. O sea, nosotros mismos, como dices tú, si nosotros no hacemos nuestra parte, nuestras necesidades se convierten en cosas nocivas para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, y que nos llevan a la vida eterna. Nosotros, nuestro anhelo, la canción me llamó la atención y hay una contraparte que dice, ábrenos la puerta porque el tiempo ya se acerca y no me quiero quedar afuera. Ese es un anhelo y una necesidad real, propia de nosotros como hebreos, porque nosotros queremos estar juntos, estar en Ejad y estar junto a nuestro Padre. Queremos, anhelamos, necesitamos eso. Es diferente a las necesidades carnales. Así que gracias, hermano. Gracias.
Para ser el primero, muy bueno. Ya me imagino el segundo estudio tuyo. Y el tercero y así. Gracias, hermano. Shalom y Berahat, hermanos. Muy buena la enseñanza. La pregunta que hacía Alejandro, el hermanito Alejandro, es si nos ocupamos, básicamente creo que es eso, ¿no? Que si nos estamos ocupando del reino de los Shamaín. Creo que es más que todo. Y pues entiendo yo que esa es la obligación, creo, de todo hebreo israelita, hacer de su vida diaria, de su día a día, la labor de trabajar para el Eterno, ¿no? De hacer el trabajo del Creador, de hacer la obra del Creador, que es la obra del reino de los cielos. Creo que ese es el reto nuestro, hacer nuestra voluntad o hacemos la voluntad de Él. Y es de las cosas más difíciles. Creo que es donde nosotros como laboratorio, nuestro laboratorio es nuestra vida diaria, donde todo el día, todo el 24/7, estamos interactuando entre la voluntad de Elohim y nuestros deseos, pues, o la voluntad nuestra, nuestros deseos y nuestras necesidades. Y creo y entiendo yo, según la enseñanza que tú expresaste, que nuestra meta a cumplir es como hacer ese balance que mencionó la hermana Irina, ¿no? El balance, que haya un balance de tal manera que nuestro día a día, nuestro diario vivir, sea en realidad hacer la voluntad de Elohim. O sea, nuestro diario de vivir se funcione con hacer el trabajo del reino de los cielos. Entendí más o menos que era como parte de la pregunta que tú hiciste. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tanto estamos haciendo nuestra voluntad, nuestro deseo? Estamos haciendo el deseo de Elohim. Y pues yo lo transformé en mi cabeza. Trabajar para el reino de los cielos. Estamos haciendo este trabajo del reino de los cielos, ¿sí? Trabajar para el que puede matar el alma, por el que puede matar el alma y el cuerpo también. Trabajar más para él, completamente hacer una sola labor, que trabajar en lo que es lo cotidiano, lo perecedero, lo vano. De todas maneras, la hermana Irina lo mencionó, necesitamos trabajar en nuestras vidas, en lo que es las cosas que aparentemente no son básicas, el diario vivir. Pero creo que en algún momento de nuestras vidas como hebreos israelitas, el reino de los cielos tiene que volverse nuestra misión, de manera que se funde con nuestro diario vivir, se fusiona, se vuelve una sola misión, un solo objetivo. Creo yo que ese es nuestro objetivo, en resumidas cuentas. Nuestro objetivo es que nuestra vida toda sea una sola misión, que es hacer la voluntad del Creador. Era ese mi aporte, hermanito. Muchas gracias. Mi hermana Irina, un momentito, quiero mencionar algo. Muchas gracias, hermana Ana Milena. Sí, tiene razón en lo que dice, solo que vamos a hacer una cosa, es diferente lo que es el deber ser a lo que es el actuar de uno. Entonces, conocemos lo que debemos saber, pero ¿quién conoce esto? El que de verdad escudriña las Escrituras. Para saber lo que debemos hacer, debemos escudriñar las Escrituras. Entonces, en esto radica la pregunta. Yo no estaba buscando una respuesta, sino más bien generar una introspección en cada uno, una reflexión, porque este tema fue una respuesta a mí mismo, sobre una reflexión sobre lo que yo hacía y las prioridades que tenía en mi vida. Entonces, esto es lo que debemos hacer cada uno, realmente poner un orden en nuestras vidas y establecer las prioridades de nuestra vida, porque si bien es cierto que tenemos necesidades básicas, esenciales para nuestro bienestar, que debemos cubrir, porque debemos esforzarnos, así como la palabra lo dice, el que no trabaje no coma. Asimismo, debemos esforzarnos por cubrir nuestras necesidades, pero ahí entra en juego el equilibrio en nuestra vida, que no podemos establecer como necesidad cosas que realmente no son necesarias, que son simples lujos, por decirlo de alguna manera. Y la real necesidad de nosotros
es reconectarnos con Elohim, llenarnos con la esencia de Él. Y eso lo expresa la consonante mem, que justamente estamos empezando a estudiarla en esta semana y lo vamos a expresar un poco más adelante en el estudio de Had. Entonces, esa es la necesidad real del ser humano. Cubrir sus necesidades, que son cubiertas por Elohim mismo, agradecerle a Él y buscarlo a Él, llenarnos de Él. Y así de esa manera podemos alcanzar la medida necesaria para tener equilibrio en nuestras vidas. ¿Saben lo que significa esto? Me acordé de una frase que se utiliza mucho en el mundo y dice así: ojos que no ven, corazón que no siente. No sé si la habrán escuchado por allá por Rumanía. Bueno, resulta que en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, una de las cosas que dice ese versículo es que Eva, ¿qué fue lo que hizo? Miró la fruta y la encontró. La palabra que se utiliza en español es deseable, ¿no? La encontró deseable. Pero ella miró. ¿Por qué la encontró deseable? Porque la miró. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice así: porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia, y esa palabra concupiscencia en griego es epitsumia. Epitsumia significa codicia, concupiscencia o deseo. Deseo. Es decir, una concupiscencia es un deseo. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. En otra versión dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y encontré acá unos versículos bastante interesantes. Dice así en Efesios 2:3: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otros tiempos, haciendo una comparación en cómo vivíamos antes como gentiles y cómo vivimos ahora como hebreos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias, es decir, los deseos de nuestra carne, siguiendo las apetencias, apetito, deseo de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la cólera. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención en el libro de Job, en el capítulo 31, versículo 1, hablando de esto de los ojos y de lo que causa cuando uno mira algo y al mirarlo lo desea. Job dijo en ese capítulo: había hecho yo un pacto con mis ojos y no miraba ninguna doncella. Esto me hizo acordar un video que creo que compartió Mariana, no recuerdo si fue Mariana que la compartió hace mucho tiempo, de un canal judío, donde hablaban de esto, de los ojos, del tropiezo que nos causa el poner nuestros ojos en lo que no debemos. Ay, se me fue. Ya. Entonces Job decía: había yo hecho un pacto con mis ojos para no mirar ninguna doncella. Pero en Mateo 5:28 dice: pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Todo el que mira, todo empieza por mirar. Y ya por último dice en Números 11:4: la chusma que se había mezclado al pueblo, porque cuando salieron de Egipto no salió solamente el pueblo israelita, salieron otros gentiles, y esos gentiles empezaron en el medio del desierto a pedir, ¿qué cosa? Carne. Dame carne. Entonces los israelitas lo escucharon y se unieron a ellos y empezaron a exigir cosas. Ya no les bastaba el maná, ya querían carne. Y dice: la chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? Y ya ahí pues vinieron otros problemas. ¿Por qué? Por justamente no saber controlar el deseo. Ellos tenían una necesidad, tenían hambre, pero Adonai proveyó para esa necesidad. Ellos no les bastó lo que Adonai proveyó. Ellos querían más. Ellos querían, no, yo no quiero maná, yo quiero carne. Detalle para que no se malentienda. Todo empieza con los ojos, pero no todo mirar es mal. Es decir, en los escritos de los apóstoles se condena una serie de pensamientos y actitudes que son impuras, es decir, cosas que no se ajustan al estado de pureza requeridos en las leyes, en las normas, en los principios de la Torá, porque en la Torá se nos enseña a separar lo puro de lo impuro. El mirar no es malo, pero cuando fijo mis ojos con el deseo, ahí ya se convierte en Ain Hara, ¿no? O cuando tengo un pensamiento inicuo, fomento en mi corazón un pensamiento indebido hacia mi hermano, ya mi ojo es malo. El ojo en sí no tiene problemas.
¿vale? El problema interviene cuando este ojo mira con un pensamiento, es decir, con algo que hay dentro de la cabeza. Es decir, el principio es solo desearlo en tu corazón y ya cometiste pecado con ella. Ya no es solo cosa de mirar para desear. Esta mirada está condenada porque es impura, según se clasifica en los escritos de Shaul como actitud de la carne o de la inclinación pecaminosa, algo que nos sitúa en un lado de impureza, ¿vale? Pero que para no poner en la misma cosa, porque se puede entender que pasa por la calle, pues no podemos ir quitarle una vista para no ver ninguna mujer, porque dentro de la naturaleza hay esta inclinación, o algún hombre, bueno, en el caso de las mujeres. ¿Vale? No es problema el ver, sino el pensamiento, el deseo que hay para o sobre lo que se ve. Pero el deseo, lo que quise dar a entender es que el deseo entra por los ojos. El deseo, el mirar desata algo. Y si tú mantienes tu mirada, porque bueno, tú vas por la calle, eres un hombre, ves una mujer atractiva, eso es algo que no se controla, la vas a mirar. Ahora, ¿qué haces después que la miras? ¿Te mantienes ahí mirándola? ¿O apartas tus ojos, te pones a pensar en otra cosa? ¿Qué hizo David cuando vio a Betsabé? ¿Pudo haber dicho en todo para su cuarto a ocuparse en otros asuntos? No, ¿qué hizo? Siguió mirándola. Al seguir mirándola, el deseo ya se volvió en algo que lo controló, lo dominó y pues metió la pata. El problema no es el ojo, el problema es dónde lo pones y después de dónde lo pones, ¿qué haces? Porque sí, estamos rodeados de cosas malas que uno no puede andar así porque donde mira hay pecado, hay seducción, hay un montón de cosas, pero yo elijo si mantener mi mirada en una cosa o quitarla, igual los pensamientos, yo elijo si me llega un pensamiento malo, yo elijo si alimentar ese pensamiento o sacarlo, quitarlo de mi cabeza, pensar en otra cosa. No es el problema del ojo o de los ojos, No. de mí, donde pongo este ojo, porque Santiago, dice que uno es atraído no por el ojo, sino por su propia concupiscencia que está dentro de uno. Entonces, debido al deseo que hay dentro de uno, hace fijar su ojo en donde no debe, ¿no? O si desea algo, pues se va a la lotería. Yo no sé dónde está, no tengo la lotería aquí, pero si yo tengo deseo para apostar, Llegará la tentación. ya mando mis pasos para hacia allí y ahí ve el boleto. Buscaré. O bueno, lo que sea apuesta, caballo, lo que sea, fútbol, ¿no? Sí, precisamente eso era el versículo que estaba leyendo. Ahí mismo en Mateo dice que Yeshua le dice a sus discípulos, en el 24 dice, ninguno puede servir, el 25, dice 24, dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apagará el uno y menospreciará al otro. No puede servir a Elohim y a Mamón. Por tanto, no os afanéis de vuestra vida, que comeréis, ni por vuestra alimentación. Y en el 26 dice Yeshua, mirad las aves del campo. Entonces ese era el pedacito que yo iba a decir. Pues aquí Yeshua dice, miren, nos dice, miren las aves del campo. O sea que sí hay un buen mirar. Obviamente que Irina no está diciendo eso. Irina lo mencionó hace rato, mencionó acerca de la concupiscencia, que eso está en nuestro corazón. Dice, miren las aves del cielo que no siembran ni recogen. Y por acá me refiere a Génesis 4:4, cuando Elohim miró con agrado la ofrenda de Abel y miró con desagrado la ofrenda de Caín. Entonces, claramente el mensaje, el mensaje o la enseñanza es por qué o para qué miramos o cuál es la intención de mirar lo que vemos. Que es lo que dice Daniel, el ojo maligno o el ojo bueno. ¿Con qué intención estamos mirando? Y pienso yo que hay que mirar para juzgar. Yo veo esto, que todo esto nos lleva como a mirar, juzgar, nosotros todo lo que vemos lo juzgamos. Yo creo que eso está indefectiblemente dentro de nosotros. Y juzgamos lo que vemos y tomamos decisiones conforme a lo que juzgamos. Y pues así se ven nuestras acciones, se ve nuestro... Acá dice que Elohim miró con agrado la ofrenda de Abel. Y también dice que Noé, dice en Génesis 8, que Noé quitó la cubierta del arca y la miró. Entonces, mi concluyo yo en entendimiento, es que nosotros debemos ser sabios para mirar, ¿sí? Y hacer una buena elección a la hora de
de mirar, escoger lo que miramos. Porque lo que miramos, aparentemente, según lo que pasó con Java, lo que miramos, de acuerdo a lo que miramos, hacemos una elección. Son las elecciones de nuestra vida. De acuerdo con Java y Adán y Eva. Miraron, hicieron una elección y tomaron una decisión. O sea que en parte sí está el ojo, pero también está la intención de nuestro corazón, que viene siendo la concupiscencia. No sé si la concupiscencia es mala o buena, o es el ojo que es el malo o es bueno. Yo creo que está involucrada una serie de cosas allí que llevan una serie de decisiones y una serie de todo, un resultado como tal. De hecho, Sí, sí, y volvemos a raíz de las cosas. Lo principal es lo que está en nuestro corazón, nuestra concupiscencia o nuestra intención, porque antes de Java ver la fruta, el fruto del árbol con deseo, tuvo la conversación con la serpiente, y la serpiente le colocó una semilla en su corazón. Y ya cuando esta semilla estaba en su corazón y miró el árbol, surgió en ella el deseo. Es decir, el mirar alimentó o hizo brotar esta semilla que estaba en su corazón. Entonces es importante con qué llenamos nuestro interior, porque si tenemos un deseo y vamos a la calle, olvídate, esto se va a desparramar, porque en la calle, ¿qué vamos a encontrar? estaba pensando en lo que dijo Daniel y es verdad que tienes razón, que lo que está afuera para realmente, ¿qué dijo Yeshua? Que lo que nos contamina no es lo que está afuera, sino lo que está dentro. Entonces, para que lo que está afuera nos contamine es porque se conecta con algo que ya está dentro. Porque vamos a poner un ejemplo, me fascina el chocolate, pero no me fascina la vainilla, el helado de vainilla, vamos a ponerlo así, estaba pensando en helado. Si yo paso por un pasillo y veo helado de vainilla, yo ni me voy a detener. Y lo vi, pero si hay helado de chocolate y a mí me gusta el chocolate, eso me va a atraer después que lo vea. Ay, mira, hay helado de chocolate. Y así pasa con cualquier debilidad que uno tenga. Si la tiene dentro y la ves afuera, eso pues te puede ser de tropiezo si no haces algo, si no la sacas de aquí primero, sacarla del corazón. Ya era lo que quería agregar. Fuera así, hay de nosotros. Tenía muchísimo mayor, no había conocido el pecado, tenía más facilidad para elegir, experimentar en el sentido de la lucha y del conocimiento, ver que el mal es terrible, ofrecerlo, dar en las manos de Elohim virtudes y el poder de elegir. Estaba sin pecado. Ella conocía, de parte de su esposo, conocía el árbol y conocía el pensamiento, el mandato y la voluntad de Elohim. Quedó hablando con el mal poco, primeramente por el oído, porque le habló, y luego por la vista. La vista, él engaña por el oído y sobre lo que dijo Irina, que hay que sacarlo fuera. Parece no nos vamos en esto, vamos y entendemos cómo, para no... Detalle, sí, perdona, Alejandro. De un esclavo y un hombre libre. Esclavo no puede elegir. Hombre libre sí puede elegir. Un redimido en Mashiach, una vez que pasa por las aguas de la tefilá, de la oración y sigue este proceso de restauración, pasa a ser un hombre libre. Hombre libre, el mal no puede sembrar una semilla, salvo que, como en el caso de Eva, dije por el oído, hacerle caso, dar vuelta al pensamiento que le entra por el oído. Pues la emuná, la fe, viene por el oído. Bien, la duda, ¿de verdad dijo Elohim? No le entró la duda por los ojos, sino por el oído. Le hice caso y le puso interesante. Le creyó. Aquí es cuando la palabra se convierte en una semilla. Yo acepto sembrarla, darla aquí. Un esclavo no tiene esta capacidad de decidir el mal, no hacer las cosas del mal. Pero un hombre libre en el Mashiach sí puede, porque a un hombre libre se le dio la capacidad de discernir, a diferencia de la primera mujer, no tenía un antes. Nosotros tenemos bien y el mal, ya lo conocemos. Una vez libre en el Mashiach, somos libre para poder elegir entre bien y el mal. Yo decido, por el oído, permito que me entre algo para que luego, por medio de la vista, vea. Claro, como decía Irina, un caso que recientemente contaba Emanuel, Pepe para desplazarse le dio para un coche, ya se llama, como el nombre antiguo de Rumanía, Dacia, color rojo. Y decía, nunca he visto un coche como este rojo. Pero ahora, desde que tengo este coche, veo en todas partes coches de este tipo rojo. Antes no lo veía así. Si no hay conciencia de algo, no lo ves. Pero cuando ya tienes conciencia de algo, un deseo, lo ves en todas partes. Chocolate con vainilla, si a ti te gusta el chocolate o con el cacao, en todas partes te sale.
publicidades en todas las tiendas, en todas partes. Si no hay el deseo dentro, una vez entró por el oído y tú lo sembraste en tu corazón, no lo ves con el ojo. Es un proceder de las cosas. O se convierte algo de nada en algo maligno. Igual hay un proceder que hacerlo al revés. Pues se cierra, se rectifica ese mal, pero nuevamente al punto de libertad en cual uno vivir algo bueno. Bueno, eso quería. Sí, muchas gracias por la corrección. Es totalmente así. Me dejé llevar un poquito porque es verdad. Nosotros tenemos el poder en nosotros, porque no sería delegar esa responsabilidad a otro, que en de ese error tenemos también registro. Porque eso fue lo que hizo Java, justamente. Dijo, no, que la serpiente esto. Y después fue Adán y le dijo, no, es que Java me dio. Entonces no podemos incurrir nosotros mismos en ese error, en dar esa responsabilidad de elegir por nosotros a otras personas. Cuando justamente usted lo acaba de decir, nosotros hemos ganado o nos han dado la libertad. Yeshua, a través de la Tevila, él nos dio parte con él. Y nos libertó del yugo anterior, de cuando estábamos donde exigían nuestra muerte. Ya morimos, ya somos hombres libres y mujeres libres. Entonces no debemos dar esa responsabilidad de nuestros actos a otras personas u otras cosas u otros espíritus. Nosotros mismos, como lo acaban de decir, tenemos la responsabilidad del qué es con lo que llenamos nuestro interior, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos y en dónde ponemos nuestros ojos, porque esa es la responsabilidad primaria, porque como lo decía, si salimos a la calle, vemos cualquier cantidad de cosas, o sea, cualquier cantidad de cosas vemos, pero nosotros elegimos en qué vamos a colocar nuestros ojos, si en donde vamos a poner nuestros ojos es para edificación nuestra o para perdición. Sí, hermano, miren, Shema, sabemos lo que significa, ¿cierto? Nosotros ya sabemos qué significa Shema. Y se escribe con Shin, Mem, Ayin. Ayin tiene ojo al final. Pero Shin, ya, hagamos cuenta de que salimos a la calle y como le pasó a Eva, le llegó la información, ¿cierto? La empezó a masticar con la Shin, la masticaba, se llenó con esa información. Pero ¿por dónde le entró esa información? Primero por el ojo, porque puso atención con el ojo, la Ayin. O sea, escuchar tiene que ver con el ver, porque uno ve primero y a quién le ponga atención, a esa persona. ¿Por qué? Porque por el ojo entró. Así que Shema también tiene ojo, escuchar también tiene ojo. Es como una vez compartí algo en Facebook y quería ponerle a un ojo, quería crear con la IA un ojo que tenga orejas, porque está junto a las dos cosas. Y no existe un ojo con orejas, pero nosotros podemos ver eso, que nuestros ojos tienen orejas. Lo que vemos, le voy a poner atención a esa persona y voy a masticar lo que me dice y me voy a llenar con esa información. Y ahí es donde se transforma la concupiscencia que tenemos nosotros, la usamos o la usábamos en la vida anterior, porque ahora ya obviamente eso ya no correría para nosotros, de lo de las concupiscencias. Ahora tenemos que tener equilibrio en eso. Creo que hay un verso que todo es legal, mas no todo conviene. Teniendo equilibrio hay cosas que no se pueden practicar y punto. Hay cosas que son legales, por ejemplo, el beber y sentirse contento, pero si se pasa la cuenta eso se transforma en otra cosa, en borrachera, y eso ya hace ver que las personas, por ejemplo, hay unos dichos acá de que con más tragos encuentran más bonita una mujer, que al final no era bonita. Por ejemplo, se fijan que pasando de la línea se transforma en otra cosa, pasando de la línea del equilibrio se transforma en otra cosa. Bueno, eso con el Shema, que también tiene orejas, tiene oído, o sea, tiene ojo el escuchar. Así que sí tiene que ver con eso, con la información que nos llega y cómo la canalizamos, cómo la usamos. Eso, hermano. Sí, pero Shema, Shin, Mem, Ayin, tiene un orden y está puesto dentro del contexto de la restauración, ¿vale? Es decir, dentro de la redención que implica la restauración. Entonces, Shin, Mem, Ayin significa que hay un fuego que purifica, que restaura en las profundidades a fin de que cuando el ojo mira, mire lo que es Ayin Tov, ¿no? Es decir, Ayin Tová, es decir, que sea un buen ojo, no sea un Ayin Ra, un mal ojo. Ese es el sentido de la palabra Shema. Shin, Mem. Sí, pero sí, está bien, hermano, muy bien. Pero si lo vemos como palabra, como simple palabra, no como visión hebrea, analizando todo lo que hemos visto, una palabra, pues, es escuchar, porque nadie sabe qué significa oído inteligente si lo lee. Si alguien que aprende hebreo normalmente y no piensa como hebreo va a pensar, Shema es escuchar nomás, pero nosotros escuchamos inteligentemente. De hecho, esa inteligencia o astucia se aplica acá, el arum, que es la astucia
que nosotros la podemos usar de manera inteligente, de buena manera, como dice el hermano Daniel, de buena manera, buen ojo, o también la misma serpiente usaba esa misma astucia que utilizamos nosotros, pero la utilizaba para el mal. Así que sí, y no lo voy a, ¿cómo se llama?, a contradecir. ¿Por qué? Porque Elohim abarca todo. Obviamente tiene más fuerza lo que tú dices, tiene mucha más fuerza lo que tú dices, claro, por el contexto de la redención, pero como simple palabra también tiene un ojito ahí, escucha. Bueno, Eso, hermano. no Gracias. es casual que las dos orejas está puesto al lado. Shalom, hermanos. Gracias, Alejandro, por el estudio. Muchas gracias. Quería aportar algo respecto, considerando lo que abarca el estudio, lo que dijo la hermana Mariana, lo que dijo Irina también. El marketing, uno de los factores más importantes para determinar qué negocio se va a hacer o qué producto se va a vender, es algo que se llama gustos y preferencias. Las personas que se dedican a vender cosas o que se dedican a desarrollar productos tienen súper claro que las personas se dejan llevar mucho por los ojos. Por lo tanto, engañan con los precios, engañan con publicidad. Y es tanto así que cuando las personas, aunque no tengan consciente el mal se introduce igual. Están los mensajes subliminales. Eso entra a través de los ojos y llega directo al cerebro. Eso pasa con la música, con las películas, con los mensajes. La política, por ejemplo, usa mucho el mensaje subliminal, aunque la gente cree que el mensaje que da un político es directo y claro. No, nunca, jamás. Son maestros de la mentira. Entonces, hay que tener cuidado con lo que uno tiene consciente y sobre todo con lo que tiene de manera inconsciente. Las personas no siempre se dan cuenta que se están metiendo las patas a los caballos a veces, incluso investigando más allá de lo que le permite su comprensión. Eso. Sí, yo solamente quería como hacer como remarcar el hecho de que el mirar no es malo, porque si no ponemos atención o si no ponemos como un poquito de cuidado, pareciera que el mirar fuera malo y no es malo. El mirar hace parte de nuestros sentidos y está ahí puesto con el propósito de hacerle una buena función. Lo que pasa es que creo yo que está mal ejercitado. Tenemos mal ejercitado este sentido y a donde creo yo que apunta las escrituras y a donde creo yo que debemos apuntar es al mirar consideradamente, con atención. Todos los sentidos deben estar como bien entrenados, bien afilados, bien agudizados en función de nuestra salud espiritual, en función de nuestra salvación, en función de nuestra redención y en función de nuestro caminar en la meta. Creo yo que lo que debemos de hacer, porque Yeshua dice, o sea, vuelvo y me reitero con la cita que dice, mirad los lirios del campo, ¿sí? Que ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces hay que ver, tenemos que ver. Tenemos ojos para ver, tenemos oído para oír, los sentidos nos lo dieron, es una bendición que está puesto en medio de nosotros. Así que lo que debemos de hacer es considerar. Considerar es parte del Shema, de lo que dijo el hermano adelante, ¿no? Del Shema. El Shema en lo que vemos, el Shema en lo que oímos, para luego tener un resultado. El resultado debe ser una obediencia considerablemente buena. Yo creo que cuando nosotros miramos sin considerar y escuchamos sin tener en consideración, entonces es donde están nuestros resultados. Tenemos resultados malos. Ahí donde nuestros resultados son malos porque lo hacemos de manera, digamos, superficial o no lo consideramos de manera muy vana, ¿sí? Sin profundizar. Y entonces es donde nos metemos en problemas. Nuestra vida se ve puesta en riesgo, nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijos de Elohim se ve puesta en riesgo por la falta de consideración al escuchar o al ver o al mirar, observar atentamente, ir más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Entonces es donde entramos a espiritualizar o a ver de manera mucho más espiritual, mucho más profunda, qué es lo que está delante de nuestro, qué es lo que tenemos enfrente nuestro a considerar, ¿sí? La decisión que debamos de tomar, la experiencia que estemos viviendo en X o Y momento. Y entonces si la consideramos de manera, por ejemplo, si la consideramos con la emoción que estemos viviendo en ese momento,
vamos a tropezar. Si necesitamos tomar una decisión urgente y la consideramos, sí, las escrituras dicen esto, pero solo la consideramos de manera rápidamente, con lo que tenemos, con lo que sabemos y entendemos las escrituras, podríamos tropezar. Entonces, creo que hay que considerar, si tenemos una decisión que tomar ya de manera urgente, tenemos que considerar todos los ángulos, porque creo que salvará nuestra vida. ¿Qué es lo que pasó con Java? ¿Sí? Considero, claro, la diferencia entre ella y nosotros es que nosotros tenemos un don, tenemos el don del libre albedrío. Yo le digo don, tenemos la ventaja de la libre decisión que ellos no tuvieron en ese momento. Nosotros tenemos ahora esa responsabilidad. Entonces, con base a eso, debemos considerar que es ver, es lo que dijo Yeshua a sus discípulos. Miren la hierba, o sea, presten la atención al monte, que hoy es y mañana. Mañana estos lirios están aquí, hoy están aquí, mañana no están. Obsérvenlo. Salomón no se vistió como ninguno de ellos, o sea, profundicen en una mata que se seca, el sol la seca mañana. Y Salomón no pudo siquiera vestirse como ellos. Entonces nos está hablando de lo que nos está volviendo a mandar. Escudriñar las escrituras, que en ellas os parece que encontraréis la salvación. Entonces entiendo yo, el mirar no está mal, tenemos que ver. Es obligación, es nuestra obligación como hebreos, como hijos del Adabar, como hijos entendedores de las escrituras, como hijos de Yeshua, como herederos de las escrituras, como buenos, lo que sabemos nosotros que somos, tenemos que considerar ampliamente a un todo. Y creo yo que parte de ese considerar es el estudio minucioso de cada una de las letras, el estudio minucioso de cada una de las legislaturas, de los legislamentos, de las regulaciones, de todo profundo, a profundidad, punto por punto, renglón tras renglón, línea tras línea, de qué es lo que el Creador, lo que el Eterno quiso decir cuando lo dijo. ¿Qué es lo que Yeshua quiso decir cuando dijo esto? ¿Quién soy yo? Era esa nótica. Sí, hermana Irene. No sé si yo o José. Usted, hermano. Estaba recordando que dijiste ahorita, Alejandro, que si salimos a la calle todo está lleno de cosas. Hoy en día no es necesario salir a la calle. Basta esto, basta la computadora, basta el televisor. ¿Quién no se sienta a ver una película de vez en cuando? Yo recuerdo que ayer, antier, no recuerdo si fue ayer o antier, creo que ayer. Somos como computadoras, básicamente. Y la semana pasada creo que estábamos hablando de los algoritmos, de que cuando tú repites, qué sé yo, te pones a hacer una búsqueda en Google y después te empiezan a salir en Facebook, en Instagram, todo relacionado a la búsqueda que hiciste. El cerebro está condicionado también a eso. ¿Qué información tú metes? ¿En qué te enfocas? Desde que amanece. Yo a veces me observo a mí misma. Bueno, uno agarra, lo primero que cuando amanece casi agarra el teléfono y abre Facebook y quieres ver una publicación que quisiste ayer, a ver, no sé, leer cualquier cosa de defensa de la verdad, pero te encuentras un montón de reels que aparecen así. Y te pones a ver uno y cuando todavía no has pestañeado, ya vas por 15. Así, videitos de esos cortitos. Y yo pensaba después, imaginemos que como mismo nosotros desayunamos en la mañana, tenemos la costumbre de desayunar. ¿Cuál es nuestro desayuno espiritual? ¿De qué luz? ¿De qué luz no? ¿De qué te llenas en la mañana? ¿De luz? ¿De la luz al enfocarte en la escritura, al enfocarte en todo lo que tiene que ver con el estudio? Con la obra de Adonai, o en distracciones que lo que te llenan, porque si no te llenas de luz, te llenas de oscuridad. No hay un término medio, es una cosa o la otra. O le das acceso, hay un espacio vacío que entonces la oscuridad lo aprovecha para meter basura, tonterías, distracciones, o otros asuntos que lo desenfocan a uno de lo que verdaderamente importa. Y yo pensaba en esto porque básicamente uno se alimenta de lo que escucha y de lo que ve continuamente. Y siempre, desde el principio, Adonai nos dio la capacidad de elección. Lo tenía Adán, la tenía Eva, la tenemos nosotros. Y el asunto es cómo manejamos esa elección. Porque como decía Ana, necesitamos los sentidos para nutrirnos de la escritura, para comunicarnos unos con nosotros, en fin, para interactuar con este mundo. Pero es como el Internet. El Internet es malo. No, tú no puedes decir que el Internet es malo. Depende para qué tú lo utilizas. Para qué tú utilizas la herramienta. Es como para qué yo utilizo los ojos, para qué yo utilizo mis oídos, para qué yo utilizo mi cuerpo. Puedo utilizarlo para mí, para mis apetitos, para comer lo que yo quiera y que me importa poco.
o ver o escuchar lo que sea, o puede utilizarlo para servir a Adonai. Eso lo elige cada quien. Es una elección continua. ¿Qué hacer con lo que tienes? Y esa elección lo hace bueno o malo.